Les pido abrir sus Biblias, por favor, en Romanos. Vamos a ir a la carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos. Romanos capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 15. Puestos todos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, desde el versículo 8 hasta el 15. Yo voy a dar lectura. Ustedes sigan con la vista, por favor. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, y a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Permítame hacer una corta plegaria. Señor amado, quiero en esta mañana darte gracias por el privilegio de estar en este lugar. Gracias, Señor, por poder dirigirme a tu iglesia aquí en este sector de la ciudad de Ambato, en este país precioso que es el Ecuador, y ahora por las redes sociales del mundo entero. Señor, te pido que el poder de tu Espíritu Santo me dirija para que pueda hablar con cordura, con inteligencia, con la sabiduría que viene de ti. Que tu iglesia en esta mañana entienda tus verdades, pueda ser edificada y pueda obedecer. Gracias, Señor. Dejo en tus manos este tiempo de enseñanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento. No quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo quiso ir a Roma? Pero siempre había un obstáculo. Siempre había una barrera por la cual no podía ir. Pero la final llegó, hermanos. Pero no a la manera que él quería, sino a la manera de Dios. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer algo a nuestra manera? Pero si realmente confiamos en Dios, va a ser a la manera de Él, no a nuestra manera. El problema es que como cristianos, como somos impacientes, a veces nos adelantamos, como que queremos ayudarle al Señor. A veces dudamos que Dios existe. Y ahí es cuando vienen las crisis. Hermanos, el apóstol Pablo había sido tomado prisionero en Jerusalén. Iba a ser linchado. Pero dijo que era ciudadano romano. De Félix a Festo, de Festo a Agripa. Y termina en Cesarea. Hermanos, durante estos 2 años de prisión, siempre apeló al César. Incluso miren ustedes, en el versículo, vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 26, Hechos 26,
después de que le predica al rey Agripa. Mire lo que dice el rey. Hechos 26, verso 32 dice, y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Oh, Dios mío. Después de 2 años de prisión, pudo haber quedado libre. Pero como apeló a César, ahora tenía que ir a Roma porque ahí estaba el César. Tremendo, ¿no? Entonces, aquí viene, hermanos, la crisis. En el capítulo 27, en el verso 1 dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Gusta. Y embarcándose en una nave adramitena, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpando estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y a Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que servaba para Italia, nos embarcó en ella. Ya, Pablo está viajando para Italia. Ahora sí, se embarcan en una nave para Italia. Es bien tratado, ¿no? Lógicamente Dios había cuidado de Pablo. Dios sabe, hermanos, Pablo tenía un carácter, una personalidad que se pegaba a la gente. Me hubiera gustado conocer al apóstol Pablo, su personalidad, su carácter. Pero atraía a mucha gente. Era lleno de mucho amor. Les comento que era un teólogo, pero no era un buen predicador. La gente se le dormía, decía las verdades. Era un buen maestro, pero sabía tanto. Pero para predicar no era tan bueno como a veces creemos. Sabía la verdad, pero tiene un carisma excelente. Bueno, aquí empiezan las crisis, hermanos. Se enfrenta a un viaje terrible. Como muchos de nosotros a veces nos enfrentamos, ¿por qué nos embarcamos mal? ¿Te embarcaste con una mala mujer? ¿Con un mal hombre en el matrimonio? Empecemos desde ahí. ¿Te embarcaste en un mal negocio? ¿Te embarcaste con malas amistades? ¿Te embarcaste, hermano, en lugares que no debías estar? Y de ahí zarpaste a una aventura que solamente producen crisis. Hermanos, las crisis son provocadas cuando hay tormentas en la vida, que las vamos a ver. Y veo aquí, hermanos, en esta parte de la Escritura que hay 3 clases de tormenta. Las que nosotros mismos atraemos. Mire, ese fue el caso de Sansón. Ya hemos hablado de él muchas veces. Hermanos, un hombre que fue escogido por Dios para que Dios sea glorificado. Pero hermanos, cuando tuvo su sentido lógico, desobedeció a Dios. Yo sé que Dios permitió esto para que muchos de los filisteos cayeran. Pero ¿cómo se puede enamorar de una mujer filistea? ¿Cómo arruinó la vida de su padre y su madre, que siempre oraron e hicieron la voluntad de Dios cuando supo que su madre estaba embarazada? Se mete con una filistea. Terrible. Después con una ramera. Y después con una filistea que le quitó todo el poder y le dejó en vergüenza como un payaso. Mira lo que se buscó este hombre. Cuando tenía toda la bendición de Dios para ser un juez de la nación de los hebreos. A veces nosotros mismos nos buscamos por necios, por obstinados. Nos dicen, no lo haga, cuidado, pero no, por ahí nos vamos. Y después no pudimos salir de ahí. Dios provoca, número 2, tormentas. Ahí el Señor Jesús cruzando el mar de Galilea con sus apóstoles. Una tormenta tremenda. ¿Para qué? Para que los apóstoles vean el poder de Dios, que hasta las tempestades le obedecen. Y otra, hermanos, las que otros provocan.
¿Sí o no que hay gente que nos causan crisis, nos causan problemas? Al apóstol Pablo, a Silas, ¿cuántas veces les provocaron crisis? En Tesalónica, cuando el apóstol Pablo sacó de una muchacha el espíritu de adivinación, hermanos, les dieron una golpiza tremenda, las metieron en lo más profundo, lo más adentro de una cárcel. Hermano, ¿cómo hay gente? Fósforo enseguida se enciende. José, pero si no hay cómo decirles nada, hermano. Parece que tienen más pólvora que sangre. Cuidado. Hermanos, ¿por qué tenemos que andar en esa cuerda floja de que cuidado? La impaciencia. Impaciencia por casarse, como les dije. Impacientes por comprar algo que ni van a poder pagar, ¿sí o no? ¿Cuántas cosas que nos dan con facilidades de pago y después no podemos pagar? Impaciencias por ponerse un negocio. ¿Cuánta gente está impaciente por cambiarse de casa, de ciudad, de país? ¿Cuánta gente está impaciente por buscar un trabajo nuevo y dejar que por lo menos le da para el pan de cada día? Hermano, la impaciencia nos hace inconformes cuando podríamos estar conforme con lo que Dios nos da y nos metemos en tremendos problemas. Hermanos, en este viaje por impaciente no buscaron a Dios, no oraron antes de partir hacia Italia. Nunca, hermanos, escucharon la voz de Dios, peor de un siervo de Dios. Hermanos, ¿sabes cuál es el problema de esta iglesia? Y cuántos hermanos, jóvenes, adultos, señoritas, etcétera, tienen problemas. Es que vienen acá y nunca escuchan u obedecen la palabra de Dios. Piensan que el pastor tiene algo contra alguien. No es así, hermanos. Es la palabra de Dios. A veces como que se ponen en plan de rebeldía. ¿Yo por qué tengo que escucharle a este? No, hermanos, yo estoy comunicando la palabra de Dios. Aprende a escuchar a un siervo de Dios por donde quiera que usted vaya, hermano. Mire, en el versículo 6, estoy en Hechos 27, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Esa palabra también usamos aquí, ¿no? Ya dice, me embarqué mal, hermano. Piensa en lo que me embarcaste. Verso 7, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas al frente del Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón. Azote contra el viento, hermanos. Hermanos, a veces queremos irnos contra una corriente. Los consejos son buenos, te están dando dirección, te están dando instrucción, pero no nos vamos en contra de todo eso. Ya basta, hermanos. Por eso es que vivimos en crisis. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Mire poco a poco cómo la navegación se va haciendo peligrosa. Hermanos, usted se da cuenta. Usted hace una mala relación con una mala persona, se va dando cuenta poco a poco cómo la relación se va haciendo peligrosa. Se pone un negocio que no fue la voluntad de Dios, se va dando cuenta que poco a poco se está volviendo peligroso, no hay ventas, está endeudándose más. Se da cuenta que cuando hizo un viaje, no lo hizo con la voluntad de Dios, empieza a tener problemas. Una vez un hermano, Dios mío, tal vez la ignorancia, me dijo, pastor, quiero que ore por mí. Mañana me voy para los Estados Unidos. Dije, claro, hermano. Sí, dice, para que no le cojan los coyoteros. Y hermano, sí iba de manera ilegal. ¿Cómo puede ser esa la voluntad de Dios y me pide a mí orar para que pase de una manera ilegal? Hermanos, eso es meterse en un problema. Y cada vez el peligro va aumentando. El asunto es que Pablo les amonestaba. Le estaba guiando, le estaba exhortando, aconsejando, dando dirección para que las cosas no empeoren.
En el verso 10 dice, diciéndole, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. No lo haga. Pero ¿cuál es el asunto, hermanos? En el verso 11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. No, lo que el pastor dice que va. No, el pana, lo que me dice el que tiene experiencia. Mira, cuando tienes problemas, ¿a quién consultas? ¿A quién? A tus amigos que están en peores circunstancias. A tus amigos, tus amistades que andan en vicios, adicciones en el mundo. Una mujer casada que tiene problemas va donde la amiga que ya está viviendo la vida loca con uno y otro hombre. ¿A quién? No hacemos caso a la palabra de Dios, no ponemos un alto. Ya cuando vemos que las cosas están mal, debemos poner un alto. Pero no a veces por orgullo, no es que esto va a funcionar, me va a ir bien. Y hermanos, y dice aquí, y siendo incómodo el puerto para invernar, mire esta palabra, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sudeste, e invernar allí. ¿Quién ganó? La mayoría. La mayoría. Hizo que las cosas empeoraran. Mire, a veces el pastor da la consejería, a veces el papá, la mamá, pero no vamos a buscar el consenso de otra persona. Eso hagas cuando estás enfermo, hermanos. Busque el criterio médico de 1 o 2. Pero cuando estás en problemas, suficiente que una persona madura, un obrero de Dios, te diga lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué andas buscando el consejo de la mayoría aquí? La mayoría te va a dar un mal consejo. Nos dejamos llevar por la mayoría. Es que ¿qué dirá la familia? Es que ¿qué dirán los compañeros de trabajo? Es que ¿qué dirán los vecinos? Por eso es que vamos a los problemas. No, hermanos, no lo haga. Son expertos equivocados. Andan buscando ideas locas. Ciegos seguidores de ciegos. Consejos, hermanos, que a veces nos meten en más problemas de los que ya estamos. La mayoría, hermanos, no es que tenga la razón. Es que todo el mundo lo hace, pastor. ¿Qué de malo hay? Por eso es que estamos en estas crisis. La mayoría casi siempre vive equivocada, hermanos. Grupos populares, grupos sencillos, carentes de conocimiento, de cultura, de educación, manipulados por los políticos, por la religión. Hermanos, Moisés, con 2 millones de judíos, qué difícil, hermanos, sacarles. No dice que la mayoría no le agradó a Dios. A pesar de que todos tuvieron la misma bendición, quedaron postrados en el desierto por 40 años, la mayoría. Unos pocos le siguieron a Moisés. La mayoría lleva el fracaso a la familia, a la empresa, a una nación. Mire, estamos a punto ya de ir a elecciones. ¿Y sabe qué dice la mayoría? Ya, pues que el país se haga pedazos. Ya, pues una vez por todas, lancémosle a este como presidente. ¿Cómo podemos hacer eso? Ya, pues no moleste, ya, yo hago esto y punto. Y no, hermanos. Estamos viendo las consecuencias. Personas que nos dan malos consejos y la mayoría, y nosotros atrás. Verso 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta, soplando una brisa. Estaban en medio de una tormenta.
¿Sabe lo que es una brisa? Algo leve. El mar en calma. Ya, miren, ven, ya ven, se calmó todo, ahí está. ¿Qué tanto molestan? No pasa nada, vamos. Hermanos, no se fijen en las circunstancias. A veces hay gente que parece tranquila, que parece amable, que parece lo mejor. Se presentan delante de usted como una brisa, con las palabras, con su comportamiento. Pero no sabes que es una tempestad. A veces, mira, te ponen en bandeja de plata un negocio como que parece bueno. Yo he visto cuántos hermanos de aquí caer en fracaso por meterse en malos negocios. Le pintan, híjole. Les veo quebrados. Y a veces negocios mundanos y hasta diabólicos. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Verso 14. Dice aquí, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. No mucho tiempo te vas a topar con la tormenta. Espérate. Por eso, esposos, tenemos que aprender a escuchar a nuestras mujeres. No es que saben todo, no es que tienen la bola de cristal, no es que son, no. Pero tienen sexto sentido que los hombres no tenemos. No compre, no vaya, no fíe, no se lleve. Igual le dicen a los hijos. Pero tanto el esposo como los hijos creen que la madre está trastornada. ¿Y cuánto la palabra de Dios nos advierte de que no hagamos tal o cual cosa? En poco tiempo, hermanos, ahí está la tormenta. El verso 15, y siendo arrebatada la nave, y no pudieron poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Miren, ya cuando estamos en problema, ya pues nos dejamos a la deriva, ya. Ya pues. Marido es que pegue nomás, ya. Si me voy preso, ya. Me muero. Hermanos, llegar a esas circunstancias. Dejamos nuestras metas, nos olvidamos de nuestro rumbo, nos olvidamos hasta de nuestros valores, andamos desorientados sin brújula, abandonamos a Dios, abandonamos la iglesia, abandonamos el hogar, nos separamos, hay divorcios y nos vamos junto a la tempestad. Las olas del pecado nos llevan de aquí para allá, hermanos. Y habiendo corrido a sotavento, verso 16, de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva, sin rumbo. Ahora sí. ¿Y qué es el hermano ahí? Se volvió al mundo, otra vez sin rumbo. Ahí está bebiendo, drogándose con mujeres. Qué tristeza, hermanos. ¿Dónde empecé todo, hermanos? Por no hacer la voluntad de Dios. Por embarcarse en algo que no vale la pena. Por seguir el consejo de la mayoría y de gente que no es experta. De gente que no está haciendo la voluntad de Dios. Ese es el tremendo problema. Hermanos, y el problema es que empezamos a tirar las cosas. En el verso 18 dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. ¿Qué significa esto? A dejarle a la nave con menos cosas, más liviana. Y para alijar o dejarle más liviano, empiezan a botar las cosas. Empiezas a vender tus cosas, vendes el carro, vendes la tele, le dejas a tu casa sin nada. Haces préstamos. Toda una vida de trabajo queda en nada. Incluso hasta tu vida moral empieza a hacerle más suave. Le dejas a tu esposa y a tus hijos, quedas tú libre. Porque ya no puedes ser responsable de todo. Y al tercer día, con nuestras propias manos,
arrojamos los aparejos de la nave. Con las propias naves a veces te vas, te largas, no te quiero, me cansé, no te amo. ¿Y cuántos dejan abandonados negocios, dejan abandonado tantas cosas y le dejan a carga a otro? Qué crisis más tremendas, hermanos. Qué tremendas. Ahí en el capítulo 27, en el verso 38, dice: y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo. Hermanos, hasta la comida. Llega un momento, hermanos, que la crisis es tan tremenda que hasta la soberbia asoma en los hogares. Mi amor, coma. No quiero, no tengo hambre. Mijito, no, pura ensalada. Estamos en crisis y somos soberbios. Ahí en los versículos 43 y 44. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió ese intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a la tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra en pedazos de nave. Hermanos, la nave se hizo pedazos. El hogar se hace pedazos, hermano. La iglesia se hace pedazos. La empresa se hace pedazos. Cuando tomas malas decisiones en la vida, cuando te embarcas mal. Tremendas crisis, hermano. No tenemos que tirar las cosas, los valores, los sueños, los principios, la paciencia, la moral, la familia, las buenas relaciones, los buenos hermanos que tenemos. Pero hermanos, hay solución para todo. Verso 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, y habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Cuántos han estado en esta situación, hermanos? Que ya no hay esperanza, que ya no hay salida, como que se acabó todo. Pero para el Señor sí hay esperanza, hermanos. Dice, habían perdido toda esperanza. Hermanos, lo último que puede perder, es más, no debería perder un cristiano, es la esperanza. Porque la esperanza está basada en las promesas de Dios que son reales. No es casualidad, no es buena suerte, no es mala suerte. A lo mejor sucede. No, hermanos. No pierda la esperanza. Y en una crisis, casi siempre llegamos al punto, hermanos, de una descontrolada desesperación y perdemos toda esperanza. Y es lo último, o más bien nunca deberíamos perder. Hermanos, cuando perdemos la esperanza, es que hemos fracasado definitivamente. O hemos muerto. Hermanos, los hombres perdemos la esperanza cuando olvidamos que Dios tiene el control. Ahora yo, cada cosa que pasa, por más terrible que sea, digo, Dios tiene todo un propósito. Dios tiene un propósito en todo. Si no es una bendición, si es una prueba difícil, algo duro de soportar, está en mi mente, Dios tiene un propósito. Dios va a hacer algo bueno de todo esto, por más duro que parezca la circunstancia actual. Dios tiene un plan, hermanos. La Biblia dice que todas las cosas son para bien, para los que aman a Dios. Pero nos olvidamos de Dios. Cuando nos olvidamos que Dios puede darnos paz y esperanza, la situación se vuelve muy crítica, hermanos. Finalmente, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra reacción ante una crisis? Para un incrédulo, hermano, un incrédulo, la crisis son mortales, son fatales, definitivamente. Y toman decisiones fatales. Se suicidan, desaparecen. Hermanos, incluso he visto que venden a su familia. Les dejan en prostitución a las hijas, a la esposa. Las crisis para un hijo de Dios deben ser más bien una bendición, hermanos. La semana anterior pude estar en Charlotte,
en la iglesia del pastor a Cristian Guzmán. Y hermanos, escucharon una predicación donde decía, la gente tiene esta creencia, ¿por qué es que los buenos se van primero y los malos se quedan? Mala hierba nunca muere. Hermanos, vea desde el punto de vista de la Biblia. ¿Sabe por qué se van los buenos primeros? Porque van a estar con Dios cara a cara, hermanos. ¿Sabes por qué los malos se quedan aquí? Para pagar las consecuencias. Van a morir de viejos y sufriendo. Por eso es que viven hasta viejos los malos. Agradece que los buenos se van pronto porque van a estar con su Señor. Hermanos, en la crisis parece que todo se acaba. Para los incrédulos es tremendo. Aquí dice, hermanos, más adelante, en el verso 21, entonces Pablo, como hacía mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. ¿Qué dice una esposa cuando el marido comete cosas que la mujer le dijo que no haga? Yo sí te dije. Y aquí Pablo está diciendo, entonces Pablo, como hacía mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Hermano, aprende a escuchar. Vas a recibir perjuicio y pérdida. Gran ganancia es la piedad porque esta produce contentamiento. Hazle caso a Dios para que vivas contento. No en medio de estas crisis. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, dice el verso 22. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de... Sí, vas a perder el negocio, la casa, pero el carro, pero vas a quedar vivo para volver a comenzar, pero de acuerdo al plan de Dios, a la voluntad de Dios. Ahí es cuando se sale de las crisis, hermanos. El justo cae y Dios le levanta, ¿no dice, hermano? Pero no hay que ser necios, obstinados. Algo que no funciona hay que pararle, hermano, y volver a empezar y hacer intento con otra cosa. No quedarse estancados ahí. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Mire, van a llegar todos porque tú pediste ir a hacer, allá vas. Y por Pablo todos se salvaron. 276 personas en total se salvaron. A veces por uno, hermanos, por el consejo de uno puede salvarse toda una nación, toda una empresa, toda una iglesia, toda una familia. O por uno puede acabarse todo, hermanos. Pablo, hermanos, fue la motivación para que estas personas salgan de la crisis, de la tormenta. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Yo confío en la palabra de Dios, confío en las promesas. Así se sale de las crisis, hermanos. Pero no, otra vez volvemos al consejo de los demás. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Hermanos, y dice aquí la palabra de Dios, que empezaron a poner las anclas. En el verso 39 dice, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Hermanos, dejaron caer las anclas. Ya no podían seguir en la tormenta. Allí estaba la tierra.
Hermanos, ¿qué significa echar anclas? ¿Para qué son las anclas? Para que la nave no se mueva. ¿Han visto ustedes? Cuando una nave, cuando un barco, un yate se acerca a tierra para no chocar contra tierra o porque no se regrese, para que no vaya a la deriva, lanzan un ancla. Que no se mueva. Algo de eso tenemos que hacer, hermanos. Ya no vaya en contra de la tormenta. Ya salga de la crisis. Tiene que parar, algo tiene que hacer. Ponga un ancla. Hermanos, dice que echaron 4. Y para un cristiano, una de las anclas debe ser la presencia de Dios. Saber que Dios está con nosotros. La segunda debe ser que Dios en todo tiene un propósito. La tercera, hermanos, confiar en las promesas de Dios. Y la cuarta, ponte a orar, hermanos. No a desesperar. El problema es que ni confiamos en Dios, ni sabemos el propósito de Dios, ni conocemos las promesas de Dios. Dudamos de la presencia de Dios y nunca oramos. Por eso es que buscamos el consejo de la gente, siendo cristianos y siendo hijos de Dios. Hermanos, cuando confiamos plenamente en Dios, todos vamos a volver a pisar tierra firme. Así como llegaron ellos, no sé, agarrado de una tabla, de una madera, pero todos, hermanos, de un pedazo de algo para volver a empezar. Llegamos sanos, salvos, después de una tormenta. Por eso en el verso 44 dice: los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron, saliendo a tierra. Sí, hermanos, a veces tenemos que perder cosas en la vida. A veces hemos fracasado en los negocios, pero para no volver a fracasar tenemos que buscar la voluntad de Dios. A veces llegamos sin nada, hermanos, pero hemos salido de la crisis y hemos aprendido. Hermanos, Dios nos da la victoria en las peores crisis de la vida y nos tiene confiados en sus fieles promesas. Nada más un sano consejo para terminar. Escucha a Dios. El Señor te está diciendo, te estás yendo contra una tormenta. No lo hagas. Pide consejo de tu pastor. Pide consejo de una pareja de hermanos que tengan buen testimonio, a sus hijos en sujeción. Pide consejo. A tu líder de jóvenes, a tu líder de los caballeros, de las damas, al director de escuela dominical, pide consejo en el mundo. Pero el mejor consejo está aquí, en este bendito libro. Y Dios te va a guiar a través de su Espíritu Santo a llegar a puerto seguro. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. El altar está abierto. El altar está abierto. Si usted gusta, venga. Pídale perdón a Dios. Si usted entendió el mensaje de esta mañana, ¿sabe por qué entramos en crisis? Por impacientes. ¿Sabe por qué entramos en crisis? Por escuchar el consejo, entre comillas, de expertos mundanos. ¿Sabe por qué entramos en crisis, hermanos? Porque le seguimos como borregos a la mayoría. ¿Sabe por qué entramos en crisis, hermano? Porque nunca escuchamos el consejo de Dios, de su palabra o de la predicación que le llega a través del siervo de Dios. Porque nunca escucha el consejo de sus padres. Porque nunca escucha el consejo de los mayores que tienen experiencia. Es por eso que entramos en crisis tremendas. Señor amado, te pedimos perdón esta mañana, porque a pesar que decimos que te conocemos, somos sabios en nuestra propia opinión. Somos muy inteligentes, que pensamos que tú no puedes tener la solución a nuestras crisis y a nuestros problemas. Nos olvidamos que hay un Dios todopoderoso que tiene un plan maravilloso para nuestras vidas, que sus promesas son las que nos mantienen con esperanza de días mejores. Señor mi Dios, bendice tu pueblo.
que hagamos tu voluntad, que aprendamos a escuchar tu voz. Y si alguna vez estamos en crisis, es porque nosotros mismos nos hemos buscado. Es porque nosotros mismos hemos sido obstinados al no percatarnos del peligro, o al saber que hay peligro, por ahí mismo hemos ido. Perdón, Señor. Bendice nuestra preciosa iglesia, sus familias, especialmente a la cabeza del hogar, para que nosotros tomemos las correctas decisiones y llevemos a nuestra familia, esposa, hijos y demás generaciones a puerto seguro. Que no encallemos, que no hagamos cosas que van a fracasar, que no nos quedemos a la deriva, de aquí para allá, sin responsabilidad, sin esperanza. Gracias, Señor. Bendice mis hermanos y bendícenos el resto de este día.